La mañana en la casa de los Riley comenzó con un suceso inesperado y alarmante. A las 7:15 en punto, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Victoria Riley, Tom Riley, la dueña de casa, la abrió y se encontró frente a dos policías. Ellos le informaron que su hija, Clara Riley, había sufrido un grave accidente de tráfico y se encontraba en estado crítico en el hospital. La información era escueta y formal, pero para Victoria fue el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de su familia. Clara Riley, una estudiante de medicina de 20 años, era la única hija de Victoria y su esposo Edward Riley. En el momento del incidente, Edward estaba de viaje por trabajo fuera del estado. Victoria, una exitosa diseñadora de interiores, se dirigió inmediatamente al hospital, dejando atrás una taza de café a medio terminar y una sensación de silencio abrumador en la casa. En el hospital, Clara fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos informaron que había sufrido múltiples lesiones, incluidos fracturas y un trauma cráneoencefálico. Aunque su estado fue estabilizado, seguía existiendo peligro para su vida. Mientras Victoria esperaba en la sala de espera, comenzó a reflexionar sobre los últimos meses, tratando de entender cómo su vida había llegado a esta crisis. La familia Riley siempre había parecido un modelo a seguir. Victoria había construido una carrera exitosa. Edward era un abogado influyente y su hija prometía un futuro brillante al estudiar en una prestigiosa universidad. Sin embargo, la fachada perfecta comenzó a resquebrajarse cuando Liam apareció en la vida de Clara. Liam Smith, un bibliotecario de 27 años, se convirtió en su mentor, ayudándola con proyectos académicos. Su inteligencia y carisma impresionaron no solo a Clara, sino también a su madre. Desde las primeras menciones de él, Victoria notó que Liam ocupaba cada vez más espacio en las conversaciones de su hija. Su erudición y encanto se convirtieron en un catalizador para cambios en la dinámica familiar. Victoria, antes completamente centrada en su carrera y hogar, empezó a notar que Liam también influía en sus propios pensamientos y acciones. Su esposo Edward, frecuentemente ausente por trabajo, apenas percibía estos cambios. Sin embargo, Victoria se quedaba más tiempo en casa cuando Liam visitaba para ayudar a Clara, y con cada encuentro, su interacción se volvía más tensa. Estos cambios en las relaciones familiares comenzaron a generar conflictos latentes. Ninguno de los miembros de la familia comprendía aún hasta dónde llegarían las consecuencias de estos cambios. El accidente de Clara fue el primero, pero no el último de los eventos que sacarían a la luz la compleja dinámica oculta en la familia Riley. Liam Smith entró en la vida de Clara Riley en un momento en que ella buscaba apoyo para sus estudios. Como destacada estudiante de medicina, se esforzaba por mantener sus excelentes resultados a pesar de la creciente carga académica. Liam, bibliotecario de la universidad, sobresalía entre los demás por su inteligencia y disposición para ayudar. Alto, delgado, con un trato amable pero reservado, rápidamente se ganó la confianza de Clara. Al principio, su relación era puramente académica. Liam la ayudaba a entender temas complejos, le recomendaba libros raros y compartía materiales útiles. Sin embargo, pronto sus encuentros se volvieron más frecuentes y las conversaciones comenzaron a abarcar temas más allá de los estudios. Clara, que hasta entonces estaba completamente enfocada en sus metas, empezó a ver en Liam una fuente de inspiración y apoyo. Liam no tardó en convertirse en algo más que un mentor para ella. También era un amigo. Su profundo conocimiento de literatura, filosofía y arte la impresionaba, mostrando una erudición que lo diferenciaba de la mayoría de las personas en su entorno. Para Clara, que había crecido en un ambiente de estrictas exigencias y altas expectativas, Liam representaba la libertad y ligereza que siempre le habían faltado. Para Victoria Riley, la llegada de Liam fue un acontecimiento inesperado. Como madre, estaba feliz de ver a su hija animada y motivada. Sin embargo, con el tiempo, su atención se desplazó hacia el propio Liam. Victoria notó cómo interactuaba con confianza y tranquilidad con su hija, sin mostrar la más mínima tensión. Su manera de hablar y comportarse captaban la atención de Victoria,
y aunque no lo admitía ni siquiera a sí misma, empezó a buscar excusas para estar en casa cuando Liam visitaba. Edward Riley, absorto en su carrera legal, permaneció indiferente a estos cambios. Su apretada agenda laboral le impedía observar lo que sucedía en su familia. Para él, la amistad de Clara con Liam parecía inofensiva y parte de su madurez. Pero Victoria, por el contrario, comenzó a percibir cómo la atmósfera familiar cambiaba poco a poco. La llegada de Liam no solo supuso una novedad en la vida de Clara, sino que también fue un catalizador de transformaciones para todos los miembros de la familia. Victoria, quien antes estaba completamente concentrada en su trabajo y sus responsabilidades, comenzó a cuestionarse aspectos de su propia vida. Sus interacciones con Liam, aunque seguían siendo formales, se volvían más frecuentes y emocionalmente intensas. La familia, sin darse cuenta aún, había entrado en un periodo de tensiones ocultas. Las relaciones que parecían sólidas empezaron a mostrar fisuras. Liam no solo alteró la perspectiva de Clara, sino que también, sin querer, desestabilizó el frágil equilibrio que mantenía a la familia unida. Meses después de la llegada de Liam a la vida de Clara Riley, la atmósfera en la familia comenzó a cambiar de manera perceptible. Estos cambios eran imperceptibles para un observador externo, pero dentro del hogar, cada miembro sentía su creciente influencia. A primera vista, todo parecía normal. Clara seguía con sus estudios, Victoria trabajaba en sus proyectos y Edward continuaba absorbido por su práctica legal. Sin embargo, detrás de esa aparente calma se ocultaban las primeras señales de una crisis inminente. Victoria, cuya vida siempre había sido cuidadosamente estructurada, comenzó a notar que sus pensamientos se dirigían con más frecuencia hacia Liam. Él dejó de ser solo una figura que ayudaba a su hija y se convirtió en algo más, un símbolo de libertad y novedad, aspectos que sentía ausentes en su vida. Aunque sus interacciones seguían siendo formalmente neutrales, Victoria se daba cuenta de que esperaba sus visitas con una emoción contenida que no podía ignorar. Su vida profesional empezó a resentirse. Antes meticulosa y atenta a los detalles, Victoria comenzó a cometer errores en sus proyectos. Sus colegas notaban su distracción, pero atribuían esto a un cansancio temporal. En realidad, su conflicto interno se intensificaba. Sabía que sus pensamientos sobre Liam eran inapropiados, especialmente considerando su conexión con Clara. Por su parte, Clara, completamente absorbida por sus sentimientos, continuaba compartiendo con su madre sus experiencias y emociones. Le hablaba del tiempo que pasaba con Liam, de su apoyo y de cómo la inspiraba a lograr nuevos objetivos. Victoria escuchaba estas confesiones con esfuerzo, tratando de no revelar su propio desconcierto interno. Gradualmente, la tensión entre Clara y Victoria empezó a crecer. Clara sentía que su madre se había vuelto más distante, pero lo atribuía al estrés laboral. Edward, como de costumbre, permanecía ajeno a estos cambios. Sus constantes viajes de trabajo lo mantenían al margen de las dinámicas familiares, privando a esta familia de la oportunidad de abordar los problemas ocultos. La situación alcanzó un punto crítico cuando Victoria se quedó sola en casa con Liam una tarde. Su conversación comenzó con un libro que él había recomendado a Clara, pero rápidamente derivó hacia temas más personales. Liam compartió sus perspectivas sobre la vida, y Victoria lo escuchó con un interés genuino. En un momento dado, Victoria se dio cuenta de que entre ellos estaba surgiendo un vínculo emocional que ambos intentaban negar, pero que era cada vez más difícil ignorar. La tensión oculta en la casa de los Riley seguía aumentando. Cada uno de ellos, Victoria, Clara y Edward, vivía en su propia realidad, sin darse cuenta de que esos mundos paralelos estaban a punto de colisionar. Liam, sin proponérselo, se había convertido en el catalizador de estos cambios, aunque su verdadero papel en esta historia apenas comenzaba a revelarse. Clara Riley era una persona observadora por naturaleza. Estaba acostumbrada a notar detalles que pasaban desapercibidos para otros, y esa habilidad, que alguna vez consideró una ventaja, empezó a ser una fuente de preocupación. En las últimas semanas, no podía evitar sentir que su madre prestaba demasiada atención a Liam. Estas observaciones comenzaron con cosas pequeñas, una mirada prolongada,
un tono demasiado animado en una conversación, o un ligero nerviosismo cuando él estaba en casa. Clara trató de atribuir sus sospechas a sus propios temores. Amaba a Liam, y la idea de que entre él y su madre pudiera haber algo más le parecía absurda. Sin embargo, un día, durante una de las visitas de Liam, un vistazo casual la dejó inquieta. Victoria miraba a Liam de una manera que no era propia de una madre hacia el amigo de su hija, una mirada cargada de interés que no dejaba a Clara tranquila. Esa noche, Clara tomó una decisión que nunca antes había considerado: revisar el teléfono de Liam. Su corazón latía con fuerza mientras, con valentía, introducía una contraseña que él había mencionado casualmente en una conversación. No sabía exactamente qué buscaba, pero una pregunta resonaba en su mente. ¿Podría su madre estar involucrada en lo que parecía amenazar su felicidad? Lo que encontró la dejó paralizada. Algunos mensajes intercambiados tarde en la noche captaron inmediatamente su atención. Aunque el tono era formal, había en ellos matices que Clara consideró sospechosos. Los mensajes no contenían confesiones ni insinuaciones directas, pero su mera existencia la golpeó como un mazazo. ¿Por qué su madre estaba intercambiando mensajes con Liam, alguien que estaba tan claramente vinculado a ella? Durante los días siguientes, Clara intentó convencerse de que todo era un malentendido. Observaba aún más de cerca el comportamiento de su madre y de Liam, pero no encontraba pruebas concluyentes. Victoria seguía actuando como una madre cariñosa, y Liam como un mentor interesado en el éxito de Clara. Sin embargo, la sensación de que algo estaba fuera de lugar no la abandonaba. Sus sospechas empezaron a influir en su comportamiento. Clara se volvió más cerrada e irritable, y su desempeño en la universidad comenzó a resentirse. La tensión interna seguía aumentando, pero ella no se atrevía a enfrentar directamente ni a Liam ni a su madre. Optó por esperar, convencida de que la verdad saldría a la luz por sí sola. Clara aún no sabía que sus sospechas no solo eran ciertas, sino que desencadenarían una serie de eventos que transformarían su vida para siempre. Mientras intentaba mantener la calma, la tensión en la familia Riley crecía como una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. La tensión en la casa de los Riley alcanzó su punto máximo durante una cena cargada de incomodidad y silencio. Edward, recién llegado de otro viaje de negocios, notó el cambio en el comportamiento de Clara, pero, como de costumbre, no le dio demasiada importancia. Victoria intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero su mirada estaba ausente y sus respuestas eran breves. Clara, sentada frente a su madre, apenas podía contener la creciente ira y el resentimiento que sentía. Apenas se hablaba durante la comida. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos y el tic-tac del reloj de la cocina. Edward intentó iniciar una conversación sobre los planes familiares para el fin de semana, pero ni Victoria ni Clara mostraron interés. Clara hacía un gran esfuerzo por contener sus emociones, pero la tensión finalmente la superó. Se levantó bruscamente de la mesa, murmuró algo sobre tener cosas que hacer y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza. En la calle, Clara sentía cómo la rabia, la desesperación y la sensación de traición la desbordaban. No podía seguir estando cerca de su madre. Las sospechas alimentadas por los mensajes que había descubierto no le daban tregua. Los pensamientos sobre una posible relación entre Victoria y Liam la consumían como un fuego implacable. Clara se subió a su coche, esperando que una conducción sin rumbo fijo la ayudara a despejar su mente. No tenía un destino claro, pero encendió el motor casi de manera automática. Intentó llamar a Liam, pero su teléfono estaba apagado. Este pequeño detalle, que en otro momento habría pasado desapercibido, se sintió como la gota que colmaba el vaso. En un arrebato de frustración, lanzó su teléfono al asiento del copiloto, luchando por contener las lágrimas. Mientras conducía, su mente se debatía entre la ira y la desesperación. No prestaba atención a su entorno, su foco estaba completamente en sus emociones. En ese momento, un coche que venía en sentido contrario a alta velocidad se acercó demasiado rápido. Clara intentó girar el volante, pero ya era tarde. El impacto fue repentino y su coche salió despedido hacia el arcén.
Los transeúntes que presenciaron el accidente llamaron de inmediato a los servicios de emergencia. Clara fue trasladada al hospital inconsciente, con lesiones graves que requerirían una larga recuperación. Aunque los médicos lograron estabilizar su estado, advirtieron que el proceso de rehabilitación sería lento y difícil. Cuando Victoria recibió la noticia del accidente, quedó devastada. Se culpó de inmediato por lo ocurrido. Sabía que las tensiones en la familia, alimentadas por sus propias acciones, podían haber contribuido al estado emocional de Clara. El accidente marcó un punto de inflexión que destruyó la aparente estabilidad de la familia Riley. El accidente de Clara Riley se convirtió en un punto de inflexión trágico para toda la familia. Su estado permaneció crítico durante varios días. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla, pero las lesiones sufridas requerirían un tratamiento prolongado y una rehabilitación que cambiaría por completo su ritmo de vida. Victoria Riley quedó profundamente afectada al enterarse de lo sucedido. Su sentimiento de culpa crecía con cada minuto que pasaba en el hospital. Asociaba el accidente con la tensión que se había acumulado en la familia a causa de su conexión emocional con Liam. Victoria no podía dejar de pensar que sus acciones habían sido el detonante de los eventos que llevaron a esta tragedia. Edward Riley, quien regresó inmediatamente al hospital tras recibir la noticia, estaba conmocionado no solo por el accidente, sino también por el descubrimiento repentino de lo desconectado que estaba de su propia familia. Sus constantes viajes de negocios y su dedicación al trabajo lo habían convertido prácticamente en un extraño para su esposa e hija. Al enterarse del conflicto interno que había estado gestándose en su hogar, culpó a Victoria, considerando que sus decisiones habían destruido la armonía familiar. Cuando Clara despertó días después del accidente, sintió de inmediato la creciente distancia entre ella y su madre. Se negó rotundamente a verla, acusándola de haber sido la causa indirecta de lo ocurrido. Su dolor no era solo físico, sino también emocional. Clara veía las acciones de Victoria como una traición que le resultaba imposible de perdonar. Por su parte, Liam Smith, al enterarse del accidente, desapareció repentinamente de la ciudad. Su partida fue otro golpe para Clara, que había esperado encontrar en él apoyo. Todo lo que dejó fue un breve mensaje en el que pedía disculpas por el daño causado. Este gesto solo intensificó la sensación de soledad de Clara. Durante el tiempo que Clara pasó en el hospital, Victoria intentó repetidamente acercarse a ella. Se ofreció a estar a su lado, a ayudarla en lo que necesitara, pero Clara permaneció inquebrantable en su rechazo. Entre ellas se había levantado un muro que Victoria no podía superar. Edward, al observar la situación, decidió que la única solución para él era distanciarse de Victoria. Su confianza en ella estaba destruida, y el remordimiento por su propia pasividad lo atormentaba. Le dejó claro a Victoria que, en adelante, reconsideraría profundamente su relación. Para la familia Riley, las secuelas del accidente marcaron un punto sin retorno. Cada uno de ellos quedó enfrentado a su propio dolor y a conflictos internos que crecían como grietas en un cristal. La tragedia no solo destruyó la vida que habían conocido, sino que también dejó la sensación de que su futuro estaba lleno de incertidumbre. Después del accidente, las relaciones dentro de la familia Riley quedaron al borde del colapso total. Clara, aún recuperándose de sus lesiones físicas y emocionales, se sumió cada vez más en una profunda depresión. Su estado anímico empeoraba con cada día que pasaba. Rechazaba las visitas de su madre, no respondía a sus mensajes y se negaba a escuchar sus intentos de explicación. Victoria quedó aislada, observando impotente cómo su familia se alejaba de ella. Edward, al ver el sufrimiento de su hija, experimentaba una mezcla de culpa y rabia. No podía perdonarse por haber ignorado durante tanto tiempo lo que sucedía en su hogar, pero su mayor resentimiento lo dirigía hacia Victoria. En su opinión, las acciones de ella no solo habían roto la confianza, sino que también habían desencadenado los eventos que llevaron al desastre. Pocas semanas después del accidente, Edward presentó una demanda de divorcio, una decisión que golpeó con fuerza a Victoria. Clara, ahora en un centro de rehabilitación,
se alejaba cada vez más de todos a su alrededor. Abandonó sus estudios de medicina, sintiendo que había perdido no solo su capacidad física, sino también su motivación. Sus días se llenaban de ejercicios de recuperación, un proceso que exigía paciencia y esfuerzo. Mientras tanto, las tentativas de Victoria por reconstruir su relación con Clara resultaban inútiles. Clara se negaba a escuchar sus disculpas, y cada visita de su madre solo profundizaba su dolor. Edward tomó una parte de los bienes familiares y se mudó a un nuevo apartamento, decidido a empezar de nuevo. Propuso a Clara irse a vivir con él, y aunque ella lo pensó durante semanas, finalmente aceptó. La relación entre ellos seguía siendo tensa, pero Clara prefería estar con su padre, quien, aunque distante y frío, no le recordaba la traición que asociaba con su madre. Victoria quedó sola en la casa, que ahora estaba llena solo de recuerdos. Intentó refugiarse en el trabajo, pero su desempeño se vio afectado por la falta de motivación y concentración. La carrera que había construido con tanto esfuerzo empezó a desmoronarse, al igual que su vida personal. Consumida por la culpa, Victoria no encontraba la manera de superar el dolor que la envolvía. Liam, quien desapareció tras el accidente, no volvió a dar señales de vida. Victoria intentó localizarlo, buscando algún tipo de cierre, pero su rastro se había perdido. No sabía si su partida había sido una forma de escapar de la responsabilidad o un intento genuino de no causar más daño. La familia Riley, que alguna vez parecía un modelo de estabilidad, quedó completamente rota. Cada uno de sus miembros trataba de encontrar un camino hacia adelante, pero para todos resultaba más difícil de lo que podían imaginar. La herida causada por el accidente y los conflictos latentes era demasiado profunda para sanar rápidamente. Lo que una vez fue una familia unida, ahora eran individuos separados, lidiando con su propio dolor y sus batallas internas, mientras la sombra de la tragedia seguía marcando sus vidas. Han pasado 2 años desde que la vida de la familia Riley cambió para siempre. Victoria quedó sola en la gran casa familiar, que ahora le parecía demasiado vacía. Los objetos que antes evocaban días felices se habían transformado en símbolos de pérdida. Decidió canalizar su soledad hacia algo constructivo y fundó una organización benéfica para apoyar a víctimas de accidentes de tráfico. Este proyecto se convirtió en su forma de expiar la culpa que seguía pesando sobre ella. Victoria comenzó a hablar públicamente en eventos, compartiendo su historia y destacando cómo los conflictos ocultos y los errores emocionales pueden llevar a consecuencias irreparables. Sin embargo, su vida personal seguía en ruinas. El contacto con Clara y Edward era prácticamente inexistente. Los intentos de Victoria por restablecer la relación con su hija durante ese tiempo no dieron resultado. Clara se mudó con su padre poco después del accidente y nunca regresó a la casa donde creció. No pudo perdonar a su madre, a quien consideraba culpable de traición. Su comunicación con Victoria se limitaba a escasos mensajes cortos, que incluso así le resultaban difíciles de enviar. Clara tampoco volvió a sus estudios de medicina. Tras un largo proceso de rehabilitación, encontró trabajo en una organización sin fines de lucro relacionada con la asistencia médica. Este empleo se convirtió en su manera de encontrar un nuevo propósito en la vida. Edward, tras el divorcio, también decidió no mirar atrás. Se centró en su carrera, pero su relación con Clara siguió siendo distante. Aunque intentaba apoyarla, sus interacciones estaban marcadas por tensiones, especialmente cuando el tema de Victoria surgía en sus conversaciones. Clara sentía que entre ellos ya no había la cercanía de antes. Liam nunca regresó a sus vidas. Su desaparición dejó más preguntas que respuestas. Ninguno de los Riley intentó buscarlo activamente, aunque Victoria supo en algún momento que él había cambiado de ciudad y de trabajo. Tal vez fue su forma de escapar de las consecuencias de sus actos. Para los miembros de la familia Riley, la vida se dividió en un antes y un después. Cada uno buscó su propio camino hacia la sanación, pero ninguno logró realmente reconstruir las conexiones perdidas. La historia de su familia quedó como un recordatorio de cómo los errores emocionales, los conflictos no resueltos y la falta de comunicación pueden destruir vidas. El pasado seguía presente,
como una sombra imposible de borrar. Victoria, Clara y Edward solo eran ecos el uno para el otro, mientras la tragedia que había destrozado sus lazos permanecía como una herida abierta que ninguno de ellos sabía cómo cerrar.